Saludamos a esta hora al expresidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Señor expresidente, gracias por acompañarnos. Buenos días. Doctor Luis Carlos, muy buenos días a usted, al equipo de la FM y a todos los oyentes. Usted ha estado muy activo, expresidente, en las últimas horas, en los últimos días, en las redes sociales, en sus comunicaciones, hablando sobre la situación de orden público que se vive alrededor del paro nacional. ¿Qué piensa de que las manifestaciones vayan a continuar el día de mañana y mañana esté llamado a un nuevo día de paro? Me preocupa mucho, doctor Luis Carlos. ¿Por qué? Primero que todo, el respeto al derecho de protesta. Esa es una institución esencial de la democracia. Nosotros la hemos utilizado. Yo recuerdo las marchas que promovimos, eso sí, sin vandalismo. ¿Y por qué me preocupa? El país tiene unos problemas sociales que no se pueden desconocer. ¿Cómo ha crecido la pobreza por la pandemia? El presidente Duque ha hecho todo el esfuerzo, pero el problema exige hacer mucho más esfuerzo. Se requieren unos recursos que paguen los sectores más pudientes del país para poder atender este problema social tan grave, que el descontento que hubo con la reforma tributaria que se presentó infortunada. Todo eso tiene, sobre todo eso se puede hablar, pero me preocupa mucho la violencia que estamos viviendo, la parálisis de la economía. Estas protestas han sido aprovechadas por grupos violentos para causarle un enorme daño al país, a las personas, a los bienes, un enorme daño a la economía. Uno oye decir a personas que están en los bloqueos en las carreteras que tienen que destruir la economía, poner al país a aguantar hambre para tumbar al presidente Duque o para convertirlo en un títere hasta elecciones. Me preocupa mucho esto de que se aprovechen las protestas sociales para seguir esta violencia destructora del país. Usted, mientras yo esperaba su entrevista, estaba dando la noticia de la muerte de este muchacho Lucas Villa. Imagínese usted lo que va dejando esta situación tan difícil. Entonces piensa uno en los padres de él, en su familia, en sus amigos, como en la familia del capitán asesinado en Soacha. Me parece muy difícil lo que estamos viviendo. Ojalá no siguieran estas expresiones que están promoviendo tanta violencia. Expresidente, usted hace una división importante entre los manifestantes que legítimamente tienen que protestar y merecen todo tipo de protección para ejercer su derecho legítimo en democracia de hacerlo. En las últimas horas y también en los últimos días no solamente hemos visto de nuevo a la gente que sale porque quiere hacerlo, porque debe hacerlo y porque tiene toda la libertad de hacerlo, sino también hemos visto otro tipo de actuaciones, de desmanes y de actuaciones. ¿Quiénes están detrás de esa otra parte? De la parte violenta, de la parte agresiva, de la parte de los disturbios, de la parte de los saqueos. ¿Quién está detrás de eso? Doctor Luis Carlos, vamos a hablar de lo espontáneo y de lo premeditado. Yo a las protestas sociales cuando hay pobreza o por la inconformidad con la reforma tributaria que se retiró, a esas protestas sociales no les asigno premeditación. Los dolores de las personas se expresan y llega un momento y nosotros lo hemos visto en muchas personas electores del Centro Democrático, preocupados, angustiados por la pobreza de la pandemia y por la reforma tributaria salieron a las calles. Pero la violencia sí tiene premeditación. La violencia está orquestada. Yo creo que hay una cosa grave, las instituciones colombianas, el gobierno, los ciudadanos, no medimos, no nos informaron, no supimos del tamaño de violencia que estaba creciendo en Colombia. Premeditada, aprovecharon la ocasión para volver a expresarse
ahora ya no perturbando la normalidad, sino mostrando una gran capacidad de escalamiento. ¿Quién? Lo ha dicho el fiscal, ELN, reincidentes FARC, tantos grupos de narcotráfico y por supuesto políticos extremistas que hablan de paz y hablan de protesta, pero lo que hacen es estimular violencia y después de que estimulan esa violencia, tratan de replegarse para aparentar algo distinto ante la ciudadanía. ¿Desde afuera, expresidente? ¿Desde No, aquí estoy, huestes doctor internacionales? Vizcarra. No, ¿hay algo desde afuera no, por supuesto, lo internacional, doctor Luis Carlos. Lo internacional, pero además lo internacional es evidente, notorio, confeso. Esas declaraciones de la tiranía de Venezuela contra Colombia, claro. Yo diría que esta violencia aquí tiene una condición económica de casi autosuficiencia por el narcotráfico. Necesitan muy poquitos recursos de afuera, pero tiene una gran incentivación política desde afuera y una gran coincidencia en la metodología con fenómenos que están pasando en otra parte. Por ejemplo, aquí yo veo que hay un fenómeno que es o ganamos las elecciones o los destruimos con la violencia. Es la combinación de las formas de lucha que parecía una categoría rebasada, expresada en este momento. Juegan a destruir el país para llevarlo a que tengan que ganar las elecciones y mantener la violencia por si no lo hacen. Expresidente, ¿por qué la lectura internacional se ha concentrado tanto en los abusos de las autoridades que sí ha habido y hay episodios y son completamente condenables y no pueden ocurrir y no hacen parte de la democracia, etcétera? ¿Por qué se concentra en eso? Y no hay un balance frente a lo que también es cierto y es una violencia desmedida de algunos sectores. Doctor Luis Carlos, yo veo, siquiera usted plantea el tema. El gobierno colombiano va a tener que hacer un esfuerzo muy grande para contarle a la comunidad internacional esta realidad. Las Fuerzas Armadas para comentarle a la ciudadanía internacional la realidad. Mire, yo ayer atendí fuera de que algunos colegas suyos de una ciudad y otra, pues amablemente lo llaman a uno, atendí 4 medios internacionales. En 3 de ellos, la pregunta predominante, que la violencia oficial, que esta violencia de las Fuerzas Armadas de Colombia. En Colombia tenemos que ser conscientes de que hay una diplomacia paralela. Me llamaba alguien del Parlamento Europeo a decirme, aquí lo único que hay es propaganda de la FARC, del doctor fulano, del doctor Perano, de extremistas, desacreditando a las Fuerzas Armadas de Colombia. No se ve una contraparte que genere un balance. Incluso están confundiendo la opinión de parlamentarios europeos que han sido muy pro las instituciones de Colombia. Yo creo que hay una diplomacia paralela. Yo recuerdo que a mí me tocó enfrentarla como gobernador de Antioquia, como senador, como presidente de la República. Veo que esa diplomacia paralela hoy es avasalladora, le hace un daño profundo a Colombia y hay que contrarrestarla. Ahora, contrarrestarla no es decir mentiras. Por ejemplo, a mí me toca responder siempre, yo amo las Fuerzas Armadas de Colombia, es la única posibilidad que tenemos los colombianos. Mire, veo con horror y transmito las imágenes de Cali donde unos ciudadanos han salido a defenderse con armas. Digo, este país que superó el paramilitarismo, la justicia privada, necesita la autoridad ejercida a través de las Fuerzas Armadas de acuerdo con la Constitución y los derechos humanos para que no volvamos a tiempos de tierra de la ley de la selva. Todo el mundo defienda. Pero si hay un exceso en las Fuerzas Armadas, los que queremos a las Fuerzas Armadas nunca nos negamos a reconocer. A las Fuerzas Armadas de Colombia no gozan de impunidad. Aquí hay señalamientos, aquí los investigan, los sancionan. Las Fuerzas Armadas de Colombia han sido democráticas. Yo creo que se necesita una gran cruzada, no para tapar hechos,
sino para contar la realidad ante la comunidad internacional. Veo una ofensiva muy grande de la diplomacia paralela, de la extrema, de lo que se llamaría antiinstituciones, de los promotores de violencia, de FARC, en asocio con Maduro, con otros regímenes en la comunidad internacional, haciéndole daño a nuestras instituciones. ¿Cómo llegamos a este escenario, expresidente Uribe? ¿Por qué se dejó el gobierno tomar tanta ventaja en lo social, en la diplomacia extranjera, en lo económico? Las protestas vienen cocinándose hace 2 años. Es increíble que después de lo que vimos en Chile hace 2 años, que es igualito lo que estamos viendo en Colombia, aquí no se haya hecho nada en términos de avanzar socialmente, apaciguar esos ánimos, y si es, como lo estamos describiendo, presidente, en esta conversación, producto también de trabajo extranjero, ¿por qué la inteligencia no funcionó? ¿Por qué estamos en esta? A ver, doctor Luis Carlos, hablemos de lo social. Nosotros siempre dijimos en la campaña, queremos una economía fraterna, no de odio de clases, mejores condiciones para las empresas, y se dio la reforma tributaria del 19, que fue muy buena para promover la inversión, la expansión económica, el empleo. Y dijimos, y mejores condiciones para los trabajadores. Por eso presentamos un sinnúmero de proyectos, la prima adicional, el que está ahí pendiente, ojalá lo aprueben, la disminución de la jornada de trabajo sin disminuir los beneficios de los trabajadores, el tema del bono solidario al niño que nazca en un hogar vulnerable. Yo creo que en todo eso hay que avanzar. El gobierno hizo un esfuerzo muy grande, que Ingreso Solidario, que el PAEF, que, hombre, el presupuesto universitario. Yo le decía anoche a un programa de televisión de Santa Cruz, Bolivia, que este gobierno ha crecido en un 30% el presupuesto educativo. Mire todo lo que se critica el sistema de salud de Colombia, que contarle a la comunidad internacional que este es un país que puede poner todos los problemas de la pandemia, donde los ciudadanos han tenido que poner la menor cantidad comparativa en la comunidad internacional de dinero del bolsillo para que los atienda, gracias a este sistema que usted no sabe cómo lo distorsionan ante la comunidad internacional. La pregunta ¿es suficiente lo que está haciendo el gobierno en política social? El estrago de la pandemia es tan grande, doctor Luis Carlos, que hay que hacer más. Hay los recursos. El gobierno dice que necesita esa tributaria que llamamos simple, pequeña, moderada, unos impuestos ojalá transitorios que los paguen los más pudientes para atender a los más vulnerables, se necesita. Yo diría que ese tema social, el tema de violencia, se subestimó y yo pregunto también, ¿dónde está la inteligencia? ¿Qué ha pasado? El tema de la propaganda, creo que al gobierno le han creado un pánico y solamente lo han puesto a decir en la comunidad internacional, no, aquí le estamos cumpliendo a la FARC, por supuesto, olvidando todo lo que nosotros habíamos dicho en campaña, la reforma de la JEP, los desaciertos de ese proceso. Yo creo que no se le ha contado suficientemente al mundo el problema de narcotráfico que heredó el gobierno del presidente Duque. Las dificultades a esta hora, no ha podido emprender la fumigación, etcétera. Entonces nos ven simplemente, están creando una imagen bien injusta, que el presidente Duque, un gobierno decente, totalmente de principios democráticos, una imagen bien injusta en la comunidad internacional. En Colombia, injusticia social y violencia institucional. Eso hay que contrarrestarlo. Se necesita una gran acción diplomática y llamo a los ciudadanos. Yo pido a cualquier ciudadano que nos esté oyendo y que defienda las instituciones democráticas y a nuestras Fuerzas Armadas, por favor, escriba a la comunidad internacional. Y por supuesto acelerar estas soluciones sociales. Yo creo que es necesario, doctor Luis Carlos, mire, tomo aire para decir, necesitamos llegar al mes de julio con algo concreto que ha propuesto el gobierno, que lo haga como sea, La matrícula gratuita para los estudiantes universitarios de estratos 1, 2 y 3,
necesitamos urgentemente llegar al mes de julio con el programa de apoyo al empleo de jóvenes. Ojalá el gobierno se comprometiera con subsidiar la seguridad social o a través también de una acción combinada del subsidio a la seguridad social con el contrato de aprendizaje, subsidiar el empleo de 500.000 jóvenes colombianos. Eso necesita. Alguien me decía ayer, hombre, cuanto antes los recursos se comprometan al Congreso a que salga esa tributaria moderada. Por favor, es que este no es un tema de Duque o de del presidente Duque o de un partido. Este es un tema de la democracia colombiana. Que 5 millones de familias colombianas durante un tiempo que podamos superar esto reciban la suma de 360.000 pesos o que se les garantice el ingreso complementario para que no estén en la línea, no estén en la pobreza extrema. Todo esto es urgente. Amén del tema de seguridad, doctor Luis Carlos, que es muy grave. Mire, esta noticia, hasta anoche no habían podido sacar del eje cafetero a Buenaventura un tonelaje muy grande de aguacate Hass, que vale para exportar, que vale aproximadamente 50 millones de dólares y que se produce en gran cantidad de granjas del eje cafetero y que genera muchísimo empleo formal bien remunerado. Doctor Uribe, en su respuesta se me ocurren dos cosas. La primera, usted hace un llamado urgente a dos planes que tiene que ver directamente con los jóvenes. La pregunta es, ¿qué pasó que hubo tanta desconexión con los más jóvenes en el país? Que hoy para apagar el incendio se tienen que sacar adelante programas que los jóvenes venían pidiendo hace mucho tiempo y que solamente después de 15 días de manifestaciones entran a la mesa como en estado de urgencia. ¿Dónde está esa desconexión, expresidente Uribe? ¿Por qué se desconectó tanto el Estado y el presidente, que es una persona tan joven, se desconectó el gobierno de los más jóvenes? Doctor Luis Carlos, mire, yo quiero recordar esto. El gobierno pasó el presupuesto educativo de 37 billones a 47.3. Aquí hay un crecimiento del 30% del presupuesto educativo. Recuerde, cuando el presidente llegó, se puso en esa tarea. Así todo le hicieron las marchas del 19 y eso se viene cumpliendo. En lo de generaciones, el gobierno está garantizando hoy la gratuidad transitoria de 700.000 jóvenes. Las becas de generaciones, yo creo que son 160.000. Yo diría que se requiere el plan complementario. Yo no entiendo qué ha pasado entonces en el diálogo con los jóvenes. En el caso mío, lo único que le han dicho a los jóvenes, no, es Uribe paramilitar, falsos positivos. Y entonces uno dice, bueno, el país mejoró algo entre el 2002 y el 2010, pero después lo dejaron retroceder tanto, dejaron deteriorar tanto al país, que qué le va a decir uno a un joven que el país mejoró entre el 2002 y el 2010, si lo que siente es un país en unas condiciones críticas. Yo creo, y por supuesto, hay que buscar políticas que lo sientan más ellos. Usted le aumenta el presupuesto a la universidad, y como se ha hecho, y la universidad paga unas deudas, o repara un edificio que estaba a punto de que estaba bien deteriorado. Pero también hay que poner las cosas que siente el muchacho, el recurso de emprendimiento, el apoyo en que no tenga que pagar, que no tenga que sufrir por la matrícula, etcétera. Y también hay otro lado, doctor Luis Carlos. Yo creo que hay una politización muy fanatizada de parte del profesorado en Colombia. Eso no se puede negar. Yo veo, por ejemplo, que en muchos casos integrantes del magisterio oficial no enseñan ni estimulan la libertad de cátedra, ni el análisis, ni el pensamiento, sino que infunden odio. Ahí hay también un problema muy grave. Expresidente, con los buenos días le saluda William Calderón.
quisiera que analizáramos ahora la situación política del presidente Duque. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué tipo de respaldo tiene el paro o algunos de los sectores del paro? Estaban dirigiéndose a que el objetivo era tumbar al presidente Duque. ¿Hay respaldo del Centro Democrático unánime a la gestión del presidente? ¿O esas voces que hemos escuchado de congresistas como el congresista Velasco y el congresista Santos haciéndole reclamos al presidente, es un sentimiento que hay al interior del Centro Democrático? ¿O hay respaldo total a la gestión del presidente en el manejo de esta crisis? A ver, hombre, vamos por partes. Yo no sé qué ha dicho Gabriel Santos. Gabriel Velasco hace 2 días estaba muy angustiado. Él es el vocero de la bancada del Senado, el vallecaucano, y la angustia en Cali antes de ayer yo no la había conocido en mi larga vida pública. Yo la palpé desde afuera, que estuve todo el día conectado con ese tema, cómo sería Gabriel Velasco. Yo creo que él ayer dio una serie de entrevistas expresando por qué estaba preocupado, manifestando también que sentía esperanza por la presencia del gobierno allí, porque la autoridad estaba recobrando el orden público en Cali. Yo creo que la declaración de él frente al partido y el reclamo por la ausencia del gobierno, que en sus palabras lo vi, yo lo comprendí por su situación, hay que entenderlo, y lo veo es muy, muy crítico de la alcaldía de Cali. Sobre lo de Gabriel Santos voy a enterarme, de pronto a hablar con Gabriel. Yo procuro mantener buen diálogo con todos. El tema de que quieren tumbar al presidente Duque se ha oído en muchas partes de Colombia. Mire, a uno lo llaman personas afectadas por los bloqueos, y dice, en este bloqueo no nos dejaban pasar, dijimos que se va a perder esta leche, no la podemos entregar ni a los pobres del vecindario porque no la dejan sacar, o la manera como quemaron ayer en el Valle del Cauca ese carro de la alcaldía de Obando, etcétera. Entonces dicen en la carretera, no, es que tenemos que llevar al pueblo al hambre para tumbar a Duque, o para volverlo un títere hasta que ganemos las elecciones. Miren ese tema. Y ustedes estaban haciendo ahora comparaciones internacionales, es bueno saber. Entonces, el apoyo del Centro Democrático al presidente, a la institucionalidad, eso no tiene dudas. Discrepancias con algunos temas, por supuesto que hay discrepancias con algunos temas. Reclamos de muchos que han querido que el partido los escuche más, también lo hay. Entonces, ojalá esto se pueda reorientar de la mejor manera, y yo creo que aquí se necesita autoridad muy firme, constitucional y con observancia de los derechos humanos. La fuerza pública no puede llegar tarde. Yo creo que si la fuerza pública hubiera llegado temprano a esos acontecimientos del sur de Cali antes de ayer, se habría evitado que civiles salieran a disparar. La fuerza pública no puede llegar tarde, amigos. Yo creo que este país está viviendo hoy 2 situaciones. Primero, la situación de que no se estimó la dimensión de esta violencia, y después el debilitamiento a la fuerza pública. ¿Cuándo empezó el debilitamiento a la fuerza pública? En el gobierno Santos. Con todo lo que aprecio al presidente Duque, creo que eso no se ha restituido. ¿Por qué empezó en el gobierno Santos? Hombre, yo sí le pido a los colombianos esta reflexión tranquila. Si hay algún amigo mío, no la tome con pasión, y a tantos adversarios que temo, no la reciba con rabia. Fue muy grave en el proceso de La Habana haber hecho equivalente a la fuerza pública colombiana democrática con un grupo terrorista. Fue muy grave imponerle a la fuerza pública colombiana la JEP, una justicia política impuesta por la FARC. El gobierno, nosotros en campaña siempre se habló o de quitar la JEP o de reformarla.
gobierno no ha hecho ningún esfuerzo en esa materia, ya no lo hizo. Y hay que pensar en el malestar, en el desánimo que eso ha causado en las Fuerzas Armadas. Y se ha permitido que siga algo que le impusieron a Santos. Y el gobierno Duque no solamente ya encuentro discursos que ojalá sean constantes. A Santos le impusieron una narrativa, él la acogió, de descrédito de la fuerza pública, de anular la capacidad institucional de la fuerza pública. Y el gobierno Duque mostraba como un complejo y seguía con esa narrativa. Por favor, hay que fortalecer el ánimo de la fuerza pública. Eso no quiere decir, vayan, disparen, obren no se preocupen por los derechos humanos, no. Una fuerza pública fuerte, con ánimo, respetable, es eficaz y observa rigurosamente los derechos humanos. En mi visión de la poca visión de la historia que uno puede tener, la fuerza pública es más comprometida con los derechos humanos en cuanto más sólido sea su estado de ánimo. Pero una fuerza pública con inseguridad en su estado de ánimo, que es lo que ha producido toda esta narrativa colombiana que nos impuso Santos y que no se ha corregido debidamente, es una fuerza pública con desánimo y una fuerza pública muchas veces que puede ser menos cuidadosa en materia de derechos humanos. Expresidente, pero ¿cómo califica el hecho de que el presidente Duque acudiera a Cali por la madrugada y no se pudiera entablar un diálogo con una ciudad que estaba durmiendo? Yo no creo que sea la persona indicada para calificar eso. Yo le dije al partido en la tarde del domingo, es que está tan difícil, ¿no? Pues hombre, dejemos que sea el presidente Duque el que decida ese tema de ir a Cali. Nosotros lo que necesitamos es exigir protección a la ciudadanía de Cali. Déjenme hablar en primera persona. Si ustedes ven mis redes, yo pasé todo el día pidiendo protección a la ciudadanía de Cali. A mí me parecía que eso era lo fundamental. En lo otro, yo no me atrevo a opinar. A mí me sorprendió, yo me acosté con la idea de que el presidente, por razones que yo nunca comenté, no especulé sobre ellas, le pedí al partido que tuviéramos prudencia sobre eso. El presidente no iba a Cali. Y cuando despierto nuevamente en la madrugada, empecé a ver noticias de ustedes y de colegas de ustedes que el presidente había estado en Cali. A mí lo más importante, lo fundamental que me ha parecido es la presencia oportuna de la autoridad, en lo cual tuvimos una falla enorme en Cali. Una falla enorme en Cali, en muchas partes del país, que eso hay que enmendarlo. El tema de que hay que obrar con prudencia, evitar tragedias, ese tema no puede excluir la presencia oportuna de la autoridad. Cuando la autoridad no llega oportunamente, se corren muchos más riesgos contra la ciudadanía y contra la democracia. El riesgo de que destruyan el 60% del mío, el riesgo de personas heridas, el riesgo de que unas personas que llegan a Cali invadan una unidad cerrada, el riesgo de que haya personas civiles que salgan a autodefenderse, a disparar. Entonces, para mí lo importante sí es corregir la falla de la tardía presencia de la autoridad. Eso es lo que se requiere. Mire, yo quiero hacer un SOS. Van a dejar perder la fuente de empleo del eje cafetero que se está creando, tan importante como es el aguacate Hass. Pues van a dejar podrir eso, sin poderlo llevar al mercado de exportación. Se necesita presencia de la autoridad. Alguien dice, no, pero usted ¿por qué reclama tanto que puedan llevarle cuido a 60 millones de aves que hay entre el Cauca, Risaralda, del Valle del Cauca? Hombre, esa es la actividad productiva de Colombia, fuentes de empleo. ¿Cómo la van a destruir? ¿Cómo se le va a hacer eco a aquello de que pongamos a los colombianos a aguantar hambre para tumbar a Duque? ¿Cómo se va a recuperar eso si dejan morir todas esas aves? Por Dios. Entonces ahí sí, en todo esto se requiere presencia oportuna de la autoridad. Yo celebro 2 eventos que conocí ayer. El gobernador del Quindío logró un acuerdo con sectores que estaban obstaculizando el paso de la línea.
lo destacamos en las redes. Y los gobernadores de Caldas y Tolima lograron, con algunos alcaldes, lograron un acuerdo y desbloquearon petaqueros. Eso es bueno. Ahí me están escribiendo otros alcaldes que tienen esas mesas locales y eso va bien, porque lo que sí no pueden dejar esto es en manos de algunos que lo que hacen es decir paro, unos de muy buena fe, otros con la intención de que detrás de eso venga la violencia. Yo también hago a través de la FM un llamado a gobernadores y alcaldes que, hombre, ayuden a que no haya esta violencia, supérenla. Las mesas locales muestran que pueden hacerlo. Y yo tuve buen diálogo con el alcalde de Cali, cuando era senador, etcétera, etcétera. Hombre, yo sí le digo, el alcalde de Cali es muy inteligente. Yo le quiero decir, alcalde, póngase del lado pero definitivo, sin lugar a equívocos de las instituciones. Él me decía la semana pasada, es que hay un problema en los jóvenes muy grave. Yo lo comprendo, con este desempleo juvenil, etcétera, pero podemos acelerar. Se necesita ese acuerdo en el Congreso urgente para acelerar esa respuesta a los jóvenes. Yo creo que aquí reconozcamos la problemática social, avancemos a resolverla, pero no invoquemos la problemática social como justificación de esta violencia, por Dios. Expresidente, en una respuesta anterior menciona usted al expresidente Juan Manuel Santos y dice que aquí pues, nos impuso una narrativa, que eso es lo que estamos viviendo y consecuencia mucho de las decisiones que se tomó en ese gobierno. Puntualmente le pregunto, el expresidente Santos esta semana emitió un trino en el que invita y copia en ese trino al presidente Duque. Le dice, todos debemos dejar las diferencias políticas a un lado y poner a Colombia primero. Le vuelvo a reiterar, estoy listo para ayudar, es momento de dialogar y tender puentes, el país no aguanta más. ¿Debe el presidente Duque aceptar el apoyo que le está ofreciendo el expresidente Juan Manuel Santos? Hombre, en esta entrevista ustedes me han dado la oportunidad de hablar de cosas que yo siento en el alma sobre el país, pero yo tengo recuerdos. Prefirieron el terrorismo que un acuerdo nacional cuando perdieron el plebiscito. Yo tengo esos recuerdos, por Dios. Y tengo otra cosa, mire. Yo aquí he estado pidiendo algunas cosas muy urgentes a mi gobierno, pero uno no puede pedir con revólver a queridos amigos. A muchos también hemos tenido profesores, los tuvimos en la juventud, que nos decían, no se puede pedir con ultimátum. Y para pedir hay que ser consciente de cómo se han manejado eventos semejantes en el pasado. O sea que yo no quiero hablar de ese tema porque se vuelve el titular y yo creo que las preocupaciones son muy superiores a ese tema. Señor expresidente, le pregunta a Santiago Ángel, las cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo de las personas que han muerto en las manifestaciones, expresidente, es de 27 personas, 26 civiles y el capitán de la SIJIN en Soacha. ¿Por qué cree que no ha habido una reforma a la policía para que se eviten estos excesos y abusos? También se han denunciado abusos a mujeres luego de ser capturadas, que son los que terminan hoy resaltando en el cubrimiento internacional. ¿Por qué no se discute una reforma a la policía? No, yo creo que existen todos los protocolos. Más aún, lo que oía decir yo esta semana a policía, especialmente al ESMAD, en muchas partes de Colombia, y eso es malo para las instituciones, es que ellos no podían acudir a proteger a los ciudadanos que porque los tenían manicruzados, que nada podían hacer. Y entonces fue como episódico, por ejemplo, que incendiaron el hotel de Cali, que en ese hotel estaban durmiendo unos policías desarmados, etcétera. Lo que yo veo ayer, los impactos de bala en los escudos de la policía, 700 policías heridos. Puntualmente lo que dice Santiago Ángel, cualquier desmán de la policía es un desmán que no puede quedar en impunidad, pero hay que mirar el otro tema, ¿por qué la policía se queja
de que no puede actuar en protección de los ciudadanos. Ahí también hay un problema. Y el otro tema, la acción de los vándalos, que no es solamente contra la fuerza pública, el interés de todos los grupos violentos que se han infiltrado en estas protestas, que no disparan solamente contra la fuerza pública. Entonces, para ellos celebran cualquier persona herida, cualquier contuso, cualquier persona que asesinen. Ellos la celebran porque entonces la noticia es violencia oficial en Colombia. Yo creo que así como no se puede dejar en la impunidad un solo hecho de violación de derechos humanos, hay que revisar el otro tema. ¿Por qué en el ESMAD a nivel nacional hay la idea de que el ESMAD no puede actuar en defensa de los ciudadanos y de los bienes? Expresidente, a propósito de la protesta y las redes sociales, Twitter le borró un trino por presunta glorificación a la violencia, el trino en el que usted apoyaba el derecho de soldados y policías de usar sus armas para defenderse de lo que llama terrorismo vandálico. ¿Usted cree que se equivocó o se reafirma hoy en esa publicación? No, yo he tenido la oportunidad con los mismos señores que dirigen Twitter de hablar del tema. El discurso mío, el pensamiento mío siempre ha sido institucional. Yo he hablado de lo siguiente y además eso lo amplié coherente con el texto inicial y muchos lo han defendido jurídicamente y políticamente en lo siguiente. Mire, la fuerza pública es sujeto que tiene obligaciones de derechos humanos y que también tiene el derecho a la protección de los derechos humanos. Ellos son personas. Entonces, como hay que exigirle a la fuerza pública su actuación en rigurosa observancia de los derechos humanos para proteger a la ciudadanía, para proteger a los bienes públicos y privados, también hay que reconocer que la fuerza pública está integrada por seres humanos protegidos por los derechos humanos. El contexto y mis palabras son en defensa de su propia integridad, porque ellos son sujetos beneficiarios de los derechos humanos y para cumplir su deber con observancia de los derechos humanos de proteger la vida y de proteger la seguridad de las personas. Voy a hacer una pregunta. Si no es la fuerza pública, ¿quién? A mí me tocó un gobierno que cumplió el deber de desmontar el paramilitarismo. Cada que yo veo en las redes un video de alguien que dispara en propia defensa, digo, es un horror que Colombia vaya con estos conatos a ir creando nuevamente la idea de la autodefensa y revivir el paramilitarismo que se igualó en crueldad con la FARC. Ese es el contexto, esa es la idea y yo creo que hay que defender a nuestras Fuerzas Armadas, integradas por seres humanos, familias que les duele. Mire, yo los oía esta mañana dar la noticia de la muerte de este joven en Pereira. Inmediatamente pensaba como padre de familia, el dolor de su familia. Pero yo inmediatamente lo conecto con las imágenes que tengo de la familia del capitán de la policía de Soacha. Es que el dolor de la familia, de la mamá, el papá, la señora, hijos del policía asesinado, es el mismo dolor de la familia del civil asesinado. O sea que yo sí le pido a los colombianos una gran reflexión sobre el ser humano que está en la policía y que está en el ejército, y sobre la necesidad de que sea la fuerza institucional la que proteja con observancia de los derechos humanos, pero eficazmente a la ciudadanía colombiana. De lo contrario, entonces, vamos nuevamente a que todo el mundo se defienda como pueda, que eso es la negación de la democracia. Expresidente, lo saluda Fernando Quijano. Tengo la hipótesis, más que una teoría, de que siempre al final ganan sus ideas, al menos desde comienzos de los años 2000, porque la gente pide autoridad y fuerza. La pregunta es,
las protestas, protestas impondrán al presidente el próximo año, en el mes de mayo? Puede ser, doctor Fernando, porque eso tiene una respuesta. La explicación general con rabia de muchas personas que están en los bloqueos. Hombre, déjeme pasar este aguacate. Hombre, se van a morir unos pollos en tal parte. Hombre, necesitamos llevar estas pipetas de oxígeno a tal hospital. No, que se muera la gente, que se mueran de hambre, para que se caiga Duque, o para volverlo un títere hasta las elecciones del año entrante. Esta es una violencia que quiere determinar un resultado electoral. Y es una violencia que si no se enfrenta en todo lo social y en toda la contundencia de la autoridad, es una violencia que no cesará ni en el evento en que impongan gobierno. Porque en Venezuela impusieron gobierno y siguen con toda la violencia por ejemplo, de los colectivos. O lo que uno le escucha a los que analizan la situación chilena. Allí esa violencia la mantienen siempre in pectore, ahí la mantienen lista, la disparan en el momento que les convenga, no obstante que el domingo van a elegir 150 constituyentes, creo que hay más de 3.000 candidatos y eso no ha sido suficiente para que desmonten toda la violencia. O sea que estamos viendo, doctor Fernando, algo que hay que analizarlo muy bien. Una nueva versión de la combinación de las formas de lucha. Mantengo violencia para que me determine el triunfo electoral. Y esta violencia la sé manejar, la sé graduar. Hoy hago un repliegue. No, ya pasó la reforma tributaria. No sigan en el paro, esperen para el próximo. Entonces la voy manejando gradualmente. Ya afecta la normalidad del país. Ya mostré que esta violencia es capaz de crecer. Ahora preparémonos para la etapa del copamiento. Entonces aquí hay una intención electoral apoyada en un ejercicio violento. Expresidente, ¿cuál es su impresión frente a lo que ocurrió en Cali? A la gente defendiéndose con sus propias armas. Doctor Luis Carlos, yo creo que si la autoridad actúa oportunamente, con toda contundencia y con toda observancia a los derechos humanos, eso no tiene por qué darse. Y si eso se diera en un ejercicio de autoridad, pues lo que hay es no una legítima defensa en unas circunstancias de ataque, sino un propósito criminal. Y ese propósito criminal es delito. Yo creo que es muy grave lo de Cali y entonces una señora me decía ayer, mire, que le publicamos un video, me decía, yo me bajé cuando el bloqueo, mi esposo no fue el que disparó, yo me escondí, nos quemaron la camioneta. Entonces, lo que yo digo es, si hay defensa privada, hay que preguntarnos qué pasó con la ausencia de la autoridad, por qué no ha habido pronta, oportuna presencia de la autoridad. Que es grave la defensa privada, muy grave. Y es más grave cuando la defensa privada deja de ser una legítima defensa y se convierte en un desdén a las instituciones y en una organización criminal. El país no puede volver a permitir eso, pero principio tienen las cosas. Todos los ciudadanos de Colombia se tienen que sentir protegidos por la acción institucional de las Fuerzas Armadas. ¿Le diría algo a esas personas que salieron armadas en Cali? Yo les diría lo siguiente. Es muy importante no persistir en la propia defensa. Es muy importante no dar el salto de lo que pudo ser un hecho de legítima defensa a una organización que pueda ser criminal.
Es muy importante estar en coordinación con las Fuerzas Armadas, con la policía, con el ejército, dar información oportuna, pedir presencia oportuna. Y le diría a las instituciones, por favor, la protección de la ciudadanía por parte de las instituciones es fundamental para que opere la democracia. Es que cometimos el error gravísimo de subestimar esta violencia. Por favor, se cometió ese error gravísimo. El partido rogó mucho que se mirara eso. No quiero entrar en detalles, pero la verdad es que se ha subestimado el tamaño de esta violencia y se ha subestimado el daño a la fuerza pública con esa narrativa de anularle su capacidad institucional. ¿Se dejó arrinconar el presidente Iván Duque? La verdad es que yo diría, confiemos que pueda superar esta situación con el apoyo de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, la política de seguridad que él ha venido proponiendo y que infortunadamente la sustentaron en una reforma tributaria que anticipaba la ira social que iba a crear, que eso se pueda corregir y rápidamente. El país, yo le he dicho, le he escuchado a algunos dirigentes políticos, no, esa reforma tributaria nueva no es problema, pero no es el momento. Por favor, queridos amigos, esto no es un tema de un partido, de un gobierno, de otro. Este es un tema de tejido social. Este es un tema de convivencia. Este es un tema de democracia. Estas medidas sociales son urgentes. Hay que financiarlas. Sí. ¿Pero se dejó arrinconar el presidente Iván Duque? No, yo creo que aquí la dimensión de la violencia no se anticipó, sí, y tampoco se anticipó el largo proceso que traemos desde 2011-2012 de anular la capacidad institucional de las Fuerzas Armadas. Todo lo que pueda corregir el presidente, bienvenido. Yo quiero referirme a hechos, nunca descalificar la persona del presidente, siempre pedir correctivos. En esos correctivos está también el jugar más con los partidos políticos. Yo creo que lo que hay que hacer es acuerdos con los partidos políticos urgentes para responderle a la comunidad. Porque alguien me decía, no, es que hablar con los jóvenes, con la comunidad, sí, pero los que van a votar para sacar unos recursos para poder responderle a los jóvenes son los diferentes partidos que están en el Congreso. O sea que se necesita urgente. Confío que lo estén así. ¿Eso significa cambios en el gabinete? No, yo en ese tema nunca he hablado. La verdad es que yo nunca ese cuento de que afectaban, no es que esto es lo que diga Uribe, no. Yo he respetado muchísimo la independencia del señor presidente. Yo hablo de todo este problema que le veo al país, de hechos, pero no de esas decisiones que son del fuero del presidente de la República. Y para terminar, y agradeciéndole esta conversación extensa, expresidente, ¿estamos en la peor crisis de los últimos años en Colombia? Una crisis muy grave que se está expresando y que se viene incubando de tiempo atrás. Toda esta violencia tuvo un nuevo calor de incubadora. El proceso del gobierno anterior con FARC, la narrativa contra la fuerza pública, la falta de correctivos de este gobierno, de nuestro gobierno, que se prometió en campaña y después el gobierno no quiso. Y hay que pensar ahora en introducir correctivos. Urgente, política social, urgente, la presencia de la autoridad en todas partes,
que a ninguna parte la autoridad llegue tarde, urgente, desbloquear al país, urgente. Y eso yo diría que necesita 3 elementos que ayuden mucho a gobernadores y alcaldes, como ayer ayudó el gobernador del Quindío, el gobernador de Caldas y el gobernador del Tolima. Urgente, en coordinación con el gobierno nacional. Urgente, la política social, y urgente, a autoridad. No puede ser que ante los ojos de la autoridad, se destruya el aparato productivo de Colombia. ¿Está arrepentido de haber respaldado a Iván Duque? No, hombre, doctor Luis Carlos, presidente Duque es un hombre muy inteligente, un gran patriota. Yo lo que estoy preocupado es correctivos, por favor. Ahora, mire, hablemos de política social. Yo creo que hay que recordar esto, cómo aumentó el presupuesto educativo. Lo de generaciones de educación, 700.000 jóvenes beneficiados, 30% incremento del presupuesto educativo. En un país con unas finanzas públicas tan deterioradas como las que recibió la política social. Dirían, eso es suficiente para la pandemia. No, ha sido mayor el efecto de daño social de la pandemia. Por eso hay que introducir, por eso en la política social. Él la tiene definida. El presidente Duque le ha dicho al país que cómo quiere sostener el apoyo a las nóminas de 3 para que mantengan el empleo de 3,5 millones de trabajadores, cómo quiere subsidiar el empleo de los jóvenes, cómo está de acuerdo con la gratuidad para estratos 1, 2 y 3 educación pública, cómo quiere toda esa política social, ingreso solidario, etcétera. Pero eso en este momento requiere recursos y un llamado a la acción de la fuerza pública. Yo creo que yo me reviso y digo, hombre, ¿qué me pasa a mí con la fuerza pública? Yo les tengo enorme cariño a los soldados y policías de Colombia, y cuando veo los fenómenos históricos de este país, no veo más camino que la acción institucional de la fuerza pública. Sobre eso no puede haber vacilación. Mientras más fuerte sea la fuerza pública, mejor su estado de ánimo, es mayor su compromiso con los derechos humanos. Expresidente Álvaro Uribe, muchas gracias por darnos esta conversación larga con todos los temas abiertos, como siempre aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. A usted muchísimas gracias, doctor Luis Carlos. Buen día.